¿Y si te dijera que todo lo que has creído sobre la realidad podría ser una ilusión? Imagina un mundo donde las estrellas en el cielo se convierten en pantallas, proyectando visiones tan convincentes que incluso el más escéptico se arrodillaría en adoración. Un escenario digno de una película de ciencia ficción, pero para muchos, este podría ser el plan más ambicioso jamás diseñado, el proyecto Blue Beam. En los años 90, un periodista canadiense, Serge Monast, sacudió al mundo con una teoría que parecía demasiado increíble para ser verdad. Según él, las élites globales, en complicidad con agencias tecnológicas avanzadas, están preparando una puesta en escena sin precedentes. Utilizando hologramas, manipulación psicológica y comunicación directa con nuestras mentes, pretenden crear una ilusión tan real que pondrá a la humanidad de rodillas, todo con el objetivo de instaurar una nueva orden mundial. Pero esto no es solo una historia conspirativa más. Los avances tecnológicos en hologramas, inteligencia artificial y control de masas han llevado a muchos a preguntarse, ¿estamos siendo testigos de los primeros pasos de este plan? En este video, exploraremos los detalles de esta teoría, desde sus orígenes hasta las posibles evidencias modernas que apuntan a su implementación. Prepárate para cuestionar lo incuestionable. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo que te rodea. Para entender el proyecto Blue Beam, debemos regresar a la década de 1990, cuando un periodista canadiense llamado Serge Monast sacudió las bases de la comunidad conspirativa con una revelación impactante. Monast afirmó haber obtenido documentos confidenciales que detallaban un plan liderado por agencias globales y tecnológicas, diseñado para manipular a la humanidad a una escala inimaginable. Pero, ¿quién era este hombre y cómo llegó a convertirse en el rostro de una de las teorías más polémicas de nuestra era? Serge Monast no era un periodista convencional. Era un investigador apasionado por exponer lo que él consideraba las verdades ocultas detrás de los poderes que controlan el mundo. En 1994, publicó un libro que describía el proyecto Blue Beam como un esquema dividido en fases, destinado a engañar a la población global mediante el uso de tecnologías avanzadas y manipulación psicológica masiva. Según él, el objetivo final era desmantelar las creencias religiosas tradicionales y sustituirlas con una única religión mundial que justificara la instauración de una nueva orden global. Lo que hace que la historia de Monast sea aún más intrigante es el misterio que rodea su muerte. En 1996, a los 51 años, Monast falleció repentinamente de un aparente ataque al corazón. Sus seguidores consideran que su muerte no fue una coincidencia, sino una eliminación orquestada para silenciarlo. De hecho, otras personas que trabajaron con Monast en la investigación del proyecto Blue Beam también reportaron intimidaciones e incluso desapariciones inexplicables. A pesar de las críticas y el escepticismo hacia su trabajo, Monast dejó un legado que sigue siendo relevante en la actualidad. Su teoría ha sido retomada y ampliada por generaciones posteriores de teóricos, quienes ven en los avances tecnológicos y los eventos globales recientes indicios de que el proyecto Blue Beam podría estar en marcha. La pregunta sigue siendo, ¿estamos presenciando los primeros pasos de este plan? La respuesta para muchos reside en examinar los detalles del supuesto esquema, que exploraremos en el próximo capítulo, las 4 fases del proyecto Blue Beam. Según Serge Monast, el proyecto Blue Beam consta de 4 fases principales, cada una diseñada para desestabilizar nuestras creencias, confundir a las masas y, finalmente, establecer un nuevo sistema de control global. Cada fase es un escalón cuidadosamente planeado para derribar los pilares que sostienen las estructuras religiosas, sociales y políticas de la humanidad. ¿Qué implican estas etapas y cómo podrían estar ya en proceso? La primera fase implica el redescubrimiento de supuestos hallazgos arqueológicos que desmienten las narrativas religiosas tradicionales. Según Monast, estos descubrimientos serían fabricados y difundidos globalmente para sembrar dudas sobre las creencias espirituales. Por ejemplo, se presentarían textos antiguos o artefactos que sugieran que las religiones son invenciones humanas, diseñadas para dividir y controlar a las masas. Aunque esto pueda sonar descabellado, algunos señalan la creciente atención mediática a misterios arqueológicos como un posible preludio de esta fase. En la segunda fase,
la tecnología holográfica desempeñaría un papel central. Se proyectarían imágenes en el cielo de figuras religiosas o eventos sobrenaturales, simulando una segunda venida o la llegada de deidades específicas dependiendo de las culturas. Imagina el impacto de ver a una figura celestial hablando directamente a millones de personas en diferentes idiomas y contextos culturales. Según Monast, esto crearía un caos masivo, llevando a un colapso de las religiones tradicionales. La tercera fase introduce la manipulación psicológica más directa, el uso de frecuencias de radio y microondas para transmitir mensajes directamente al cerebro humano. Estas señales, diseñadas para imitar la voz de Dios, convencerían a las personas de obedecer instrucciones específicas o aceptar nuevas doctrinas religiosas. La posibilidad de esta tecnología, conocida como telepatía sintética, ya ha sido debatida por científicos y teóricos, lo que alimenta aún más la inquietud sobre su existencia. Finalmente, la cuarta fase sería la creación de un falso evento apocalíptico. Este fin del mundo simulado incluiría ataques tecnológicos avanzados que parecerían ser de origen extraterrestre, como invasiones alienígenas o eventos naturales devastadores. El propósito de esta última fase sería convencer a la humanidad de que necesita un único líder global para restablecer el orden, consolidando así la nueva orden mundial. Lo más perturbador es cómo algunas de estas fases parecen alinearse con fenómenos actuales. El auge de los descubrimientos arqueológicos controvertidos, el desarrollo de tecnología holográfica avanzada y las crecientes discusiones sobre manipulación de frecuencias cerebrales. ¿Es todo esto mera coincidencia o estamos viendo las piezas iniciales de un plan cuidadosamente orquestado? En el próximo capítulo, analizaremos las tecnologías modernas que podrían hacer posible cada una de estas fases, explorando la línea entre la ficción y la realidad tecnológica. Si el proyecto Blue Beam fuera real, su éxito dependería de avances tecnológicos que hace décadas habrían parecido pura ciencia ficción. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas herramientas ya existen, están en desarrollo o son utilizadas con propósitos aparentemente inocentes. ¿Qué tecnologías podrían hacer posible cada una de las fases descritas por Serge Monast? Primero, tenemos la tecnología holográfica. Los espectáculos modernos han demostrado la capacidad de proyectar imágenes tridimensionales en espacios abiertos. Desde conciertos donde reviven a artistas fallecidos hasta exposiciones en grandes ciudades, que utilizan hologramas para sorprender al público. Ahora imagina esta tecnología llevada al extremo. Imágenes de proporciones celestiales proyectadas en el cielo, visibles simultáneamente en diferentes partes del mundo. Monast sugirió que esta tecnología podría recrear figuras religiosas y eventos milagrosos, diseñados específicamente para conmover y confundir. Luego está la manipulación de frecuencias cerebrales. Aunque pueda parecer una idea sacada de un thriller futurista, la investigación sobre ondas cerebrales y frecuencias específicas para influir en el comportamiento humano ha sido documentada por décadas. La tecnología conocida como telepatía sintética, basada en el uso de frecuencias electromagnéticas para enviar mensajes al cerebro sin necesidad de sonido, ha sido mencionada en informes de investigación militar. Este tipo de herramienta, en manos de un poder global, podría convencer a millones de personas de que están escuchando la voz de Dios en sus mentes. Por otro lado, los satélites modernos representan una pieza clave en el supuesto rompecabezas del proyecto Blue Beam. Monast afirmó que estos dispositivos serían utilizados para proyectar hologramas en el cielo y transmitir frecuencias de control. Actualmente, la red de satélites alrededor del planeta es más extensa que nunca, con miles de unidades operativas lanzadas tanto por gobiernos como por corporaciones privadas. Esto abre la posibilidad de un sistema global de comunicación y manipulación sin precedentes. Finalmente, están las simulaciones avanzadas de inteligencia artificial. En un mundo donde la IA puede crear contenido realista, desde videos hasta voces, es posible generar escenarios enteros que parezcan completamente auténticos. Desde imágenes falsas de eventos catastróficos hasta simulaciones de interacciones con seres sobrenaturales, las capacidades actuales de la IA superan cualquier expectativa previa. La combinación de estas tecnologías nos deja con una pregunta inquietante. ¿Podrían ser utilizadas para ejecutar un plan de engaño masivo? Aunque muchas de estas herramientas tienen aplicaciones benéficas, también plantean riesgos éticos y de manipulación
que no deben ser ignorados. En el siguiente capítulo, exploraremos ejemplos específicos de cómo estas tecnologías ya han sido utilizadas, ya sea como pruebas de concepto o en contextos reales, y cómo podrían ser la evidencia de un plan mayor en marcha. Aunque el proyecto Blue Beam pueda parecer una conspiración descabellada, existen incidentes y desarrollos tecnológicos recientes que algunos consideran evidencia de que las fases descritas por Serge Monast ya han sido probadas o incluso implementadas en secreto. Estos eventos, aparentemente aislados, adquieren un nuevo significado cuando se conectan bajo el lente de esta teoría. Uno de los ejemplos más citados es el uso de tecnología holográfica en espectáculos públicos. En 2012, durante el festival Coachella, un holograma del fallecido rapero Tupac Shakur fue proyectado en el escenario, sorprendiendo a miles de asistentes. Desde entonces, hemos visto avances en este campo, como hologramas políticos en campañas electorales y presentaciones culturales en lugares históricos. Estas proyecciones son una demostración evidente de cómo imágenes tridimensionales realistas pueden ser utilizadas para captar la atención masiva. Imagina un futuro donde estos hologramas no solo sean entretenimiento, sino una herramienta para manipular creencias. Otro incidente que levanta sospechas es el llamado sonido de las trompetas del cielo, un fenómeno que ha sido reportado en diferentes partes del mundo. Personas afirman haber escuchado sonidos inexplicables, parecidos a trompetas, provenientes del cielo. Aunque algunos científicos atribuyen esto a fenómenos naturales como movimientos tectónicos o interferencias atmosféricas, otros creen que podría tratarse de pruebas de tecnología de manipulación acústica, posiblemente vinculada a la segunda fase del proyecto Blue Beam. Además, el fenómeno de los descubrimientos arqueológicos controvertidos ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Desde los supuestos manuscritos del Mar Muerto que contradicen narrativas religiosas tradicionales, hasta estructuras antiguas que sugieren conocimientos tecnológicos avanzados, la cantidad de información que desafía la historia oficial ha generado un escepticismo generalizado. Algunos creen que parte de esta información podría ser fabricada o exagerada para cumplir con el propósito de debilitar las creencias tradicionales. La carrera armamentista tecnológica también ha levantado alertas. El desarrollo de armas de energía dirigida y frecuencias de control ha sido documentado en informes desclasificados de agencias gubernamentales. Aunque estas tecnologías están diseñadas para el combate y la defensa, el potencial para su uso en la manipulación psicológica global es innegable. Algunos teóricos afirman que ciertos gobiernos ya han realizado pruebas secretas en poblaciones vulnerables, lo que genera preocupación sobre su posible implementación a gran escala. Por último, están las simulaciones masivas de eventos catastróficos, como ejercicios militares que recrean invasiones extraterrestres o simulacros de desastres naturales. Aunque se justifican como medidas preventivas, los teóricos sugieren que estos escenarios podrían ser un ensayo para la cuarta fase del proyecto Blue Beam, un falso apocalipsis diseñado para crear pánico global. En el próximo capítulo, analizaremos las posibles implicaciones de este plan en las creencias religiosas, el tejido social y la soberanía de los individuos, explorando cómo un evento de esta magnitud podría rediseñar el mundo tal como lo conocemos. La naturaleza del proyecto Blue Beam no solo involucra el uso de tecnologías avanzadas para manipular la realidad, sino que también busca redefinir las estructuras religiosas y espirituales que han sostenido a la humanidad durante milenios. Según Monast, la fase final del proyecto apunta a crear una nueva religión global que sirva como base para un gobierno mundial único, controlado por élites poderosas. La pregunta es, ¿cómo podría un evento de tal magnitud desmantelar nuestras creencias más fundamentales y abrir el camino a un nuevo orden mundial? Imaginemos el impacto de una proyección holográfica masiva de figuras religiosas en el cielo, apareciendo ante millones de personas simultáneamente. Para las personas que no cuestionan su fe, esta experiencia sería profundamente impactante. Una figura celestial hablando a la humanidad podría desafiar incluso las creencias más arraigadas. En este escenario, no solo se pondría en duda la autenticidad de las religiones tradicionales, sino que se sembraría la semilla de una nueva espiritualidad, una que podría ser controlada y manipulada desde las altas esferas del poder. La tecnología, una vez utilizada para desafiar las doctrinas antiguas,
se convertiría en el nuevo vehículo para la salvación de la humanidad. A lo largo de la historia, las religiones han sido fundamentales para crear un sentido de comunidad y control social. Sin embargo, si se demuestra que todas las creencias son fabricadas o alteradas, la humanidad podría quedar vulnerable, buscando desesperadamente un nuevo propósito o dirección. Aquí es donde entra el concepto de un líder global. Tras un evento apocalíptico simulado o una crisis mundial, las masas podrían estar dispuestas a seguir a un solo gobernante que les prometa restaurar el orden. Este líder no sería una figura religiosa tradicional, sino más bien un líder secular que manipule las creencias espirituales y las necesidades emocionales del pueblo para consolidar el poder. El nuevo orden mundial, según algunos teóricos, surgiría como un sistema autoritario que reemplazaría a las naciones soberanas por un único gobierno global, con leyes universales y un control estricto sobre todos los aspectos de la vida humana. Algunos sugieren que ya estamos viendo señales de este proceso. La creciente centralización del poder en instituciones internacionales, la erosión de las fronteras nacionales y el impulso hacia un gobierno global a través de organizaciones como las Naciones Unidas podrían ser vistos como los primeros pasos hacia un futuro globalista, impulsado por la manipulación de las creencias y el control social. El impacto de un proyecto Blue Beam exitoso no se limitaría solo a las religiones. También alteraría la manera en que las personas se ven a sí mismas y a sus países. Las culturas que hasta ahora habían mantenido su independencia serían arrastradas hacia una homogeneización global, donde la identidad individual y nacional perdería relevancia frente a una nueva identidad universal. En el siguiente capítulo, exploraremos las posibles consecuencias sociales de un evento de esta magnitud, cómo afectaría la psique humana y las interacciones sociales, y si estamos ya presenciando algunos de estos cambios en la actualidad. Uno de los aspectos más aterradores del proyecto Blue Beam sería el impacto psicológico que tendría sobre la población mundial. La capacidad de manipular las creencias, el comportamiento y las emociones a través de tecnologías avanzadas alteraría la forma en que los seres humanos interactúan entre sí y con el mundo que los rodea. Esta manipulación masiva no solo reestructuraría las creencias religiosas, sino que podría desencadenar una transformación social profunda y casi irreversible. La psicología humana ha sido estudiada durante siglos, y hoy en día sabemos que las personas son fácilmente influenciables, especialmente en momentos de crisis. La creación de una realidad compartida, impuesta desde un nivel global, podría llevar a la humanidad a una nueva era de conformidad total. En lugar de resistir a las imposiciones, la mayoría podría aceptarlas sin cuestionar. Imagina que millones de personas presencian la misma proyección de figuras divinas o extraterrestres en el cielo, todas interpretando este evento como una señal de un nuevo comienzo o la llegada de un Salvador. Esta experiencia colectiva tendría un poder psicológico tan fuerte que podría transformar completamente la psique humana, creando una uniformidad de pensamiento a escala global. Las investigaciones científicas muestran que las personas son más susceptibles a la manipulación cuando están bajo estrés o miedo, condiciones que según los teóricos se crearían a través de la fase final del proyecto Blue Beam. Un mundo sumido en el caos debido a eventos catastróficos simulados o conflictos a gran escala podría hacer que las personas busquen respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Este estado de vulnerabilidad sería la puerta de entrada perfecta para que un nuevo orden de control social se instaurara sin oposición. En este contexto, el proyecto Blue Beam no solo se limitaría a reestructurar las creencias, sino que también convertiría a las personas en marionetas dispuestas a seguir cualquier directriz que se les impusiera. La manipulación de las emociones sería otro de los elementos clave. En el proyecto Blue Beam, las frecuencias acústicas y los hologramas no solo se usarían para proyectar imágenes visuales, sino también para inducir respuestas emocionales específicas. La utilización de estos métodos para causar miedo, esperanza o incluso euforia puede convertir a la humanidad en una masa manipulada, incapaz de tomar decisiones racionales. La capacidad de controlar las emociones a gran escala es un poder extremadamente peligroso. Esto no solo afectaría la forma en que las personas se relacionan con sus creencias, sino también cómo se relacionan entre ellas mismas, generando una sociedad donde el pensamiento independiente sería casi imposible. Lo más inquietante de todo es la posibilidad de que este proceso ya haya comenzado.
Si miramos las tendencias actuales, vemos cómo las sociedades se están volviendo cada vez más homogéneas en su forma de pensar, con una creciente polarización y manipulación a través de las redes sociales, los medios de comunicación y las tecnologías emergentes. ¿Es este el principio de lo que algunos teóricos temen? ¿Un mundo cada vez más interconectado pero sin capacidad de resistir la manipulación? En el próximo capítulo, discutiremos cómo el proyecto Blue Beam podría afectar las instituciones políticas y el papel de los gobiernos en un escenario global donde el control de la mente colectiva sería absoluto. A medida que la humanidad avanza en un mundo cada vez más interconectado, los sistemas políticos tradicionales empiezan a enfrentarse a nuevas presiones. Sin embargo, lo que algunos teóricos de la conspiración sugieren es que el proyecto Blue Beam podría ser la clave para la creación de un gobierno global único, centralizado y absolutamente controlado. Esta fase de la conspiración implica la disolución de los sistemas políticos existentes y la sustitución de las naciones soberanas por un único gobierno mundial que operaría bajo el mandato de las élites internacionales. Pero, ¿cómo podría un evento de manipulación masiva permitir la instauración de un régimen global totalitario? Imaginemos que un evento apocalíptico simulado, tal vez una invasión extraterrestre o un juicio divino, crea el caos necesario para que las instituciones internacionales tomen el control. Frente a una crisis global de proporciones épicas, las naciones podrían estar dispuestas a entregar su soberanía en favor de una solución internacional. Este nuevo orden mundial, promovido por organismos como las Naciones Unidas, podría aprovechar la crisis para crear un gobierno centralizado con leyes universales, eliminando las fronteras nacionales y suprimiendo cualquier oposición. Las naciones, en su desesperación por resolver el desastre, se verían obligadas a aceptar un único sistema político, entregando su poder a las élites globales. El uso de tecnologías de control mental, como las proyecciones holográficas o las frecuencias de control emocional, facilitaría la consolidación de este poder. Un pueblo sumido en el miedo, la desesperación y la necesidad de protección sería más susceptible a aceptar cualquier tipo de liderazgo que se presentara como la única solución viable. En este contexto, el surgimiento de un líder mundial aparentemente elegido o enviado para restaurar el orden se presentaría como la respuesta a la crisis. Este líder, sin embargo, estaría bajo el control de los poderes que realmente manejan las riendas del poder global. Este nuevo orden no solo reorganizaría las estructuras políticas, sino que también transformaría las relaciones económicas y sociales. El concepto de la democracia, tal como lo conocemos hoy, sería reemplazado por un sistema autoritario, en el que las decisiones se toman desde una élite global, sin la participación de la población. La libertad individual sería severamente limitada, ya que el gobierno controlaría todos los aspectos de la vida humana, desde la educación hasta la religión, pasando por el trabajo y la familia. Las creencias de las personas serían reconfiguradas de acuerdo con la agenda del nuevo gobierno, eliminando cualquier forma de disidencia. Pero, ¿es posible que este proceso ya esté en marcha? Algunas señales de que los gobiernos están trabajando hacia un sistema más globalizado ya están presentes. Organismos internacionales, tratados de libre comercio y la creciente cooperación entre países en temas clave como la tecnología, el medio ambiente y la economía son algunos de los pasos que algunos teóricos consideran indicativos de un movimiento hacia la globalización completa. En este sentido, el proyecto Blue Beam podría ser solo el catalizador necesario para completar el proceso de creación de un gobierno mundial, cuyo poder centralizado permitiría a las élites manejar el destino de la humanidad. En el siguiente capítulo, exploraremos las posibilidades de que el proyecto Blue Beam se convierta en un legado eterno, cómo este escenario podría evolucionar a lo largo del tiempo y si las personas aún tendrían alguna oportunidad de resistir a este control global, o si estaríamos destinados a vivir en un mundo completamente manipulado. El proyecto Blue Beam, según los teóricos de la conspiración, no solo marcaría el fin de las naciones soberanas y las religiones tradicionales, sino que también podría dejar un legado duradero de control global. Al instalarse un gobierno mundial absoluto, utilizando tecnologías avanzadas de manipulación mental, las personas estarían sometidas a una vigilancia constante y a un sistema de creencias universal diseñado para mantener el poder en manos de una élite. Pero, ¿podría este control ser eterno? ¿O, por el contrario,
¿Existe alguna posibilidad de que la humanidad resista esta imponente estructura de poder global? En la visión más sombría, el proyecto Blue Beam marcaría el comienzo de una era de opresión global, donde la libertad individual desaparece por completo. Las tecnologías de control, como los hologramas y las frecuencias acústicas, podrían evolucionar y volverse aún más sofisticadas, logrando crear una realidad tan convincente que las personas no serían capaces de diferenciar entre lo que es real y lo que es manipulado. En este nuevo orden, el individuo perdería su capacidad de pensar de forma crítica o libre. La humanidad, atrapada en una ilusión, viviría su vida sin cuestionar lo que se les presenta, cumpliendo los deseos de una élite invisible. Sin embargo, la historia ha demostrado que las estructuras de poder, por muy absolutas que parezcan, nunca son invulnerables. En todo momento de la historia, incluso en los periodos más oscuros, han surgido movimientos de resistencia que han desafiado los regímenes más tiránicos. ¿Podría la humanidad, en su conjunto, encontrar una manera de resistir este sistema global totalitario? La tecnología que se usa para manipular podría, irónicamente, convertirse en una herramienta para desmantelar este control. A medida que más personas tomen conciencia de las técnicas utilizadas para controlar sus mentes, podrían surgir movimientos de resistencia más organizados. La información es poder, y el simple conocimiento de que estamos siendo manipulados podría ser el primer paso para liberar a la humanidad de estas cadenas invisibles. La clave para la resistencia podría radicar en recuperar el control sobre nuestras propias percepciones y creencias. Si el proyecto Blue Beam busca crear una realidad colectiva impuesta, la solución podría ser encontrar maneras de fomentar el pensamiento crítico, la independencia y la conciencia colectiva en cada uno de nosotros. Si las personas pudieran aprender a identificar las señales de manipulación y resistir la tentación de aceptar sin cuestionar, el control global podría ser finalmente detenido antes de que se convierta en una realidad completamente aceptada. El futuro es incierto, y aunque el proyecto Blue Beam podría parecer el fin de la humanidad tal como la conocemos, también podría ser el inicio de una nueva era de conciencia y libertad. La resistencia siempre ha existido, y mientras haya mentes pensantes, siempre habrá esperanza. La humanidad tiene el poder de determinar su destino, y quizás el mayor desafío del proyecto Blue Beam no sea su éxito, sino la respuesta que provoque en las personas, la lucha por la verdad, la libertad y la justicia. Con esto, cerramos el ciclo de exploración de este misterioso y sombrío proyecto. Pero la verdadera pregunta sigue abierta. ¿Estamos preparados para enfrentarlo si alguna vez se hace realidad? ¿O, por el contrario, ya estamos demasiado inmersos en la ilusión para escapar de ella?